Bueno, gracias por la presentación. Yo soy la licenciada Gabriela Ocrospoma, soy psicóloga ocupacional y el día de hoy vamos a desarrollar el módulo 4 en el tema concerniente a salud mental y factores psicosociales en el trabajo. El temario que tenemos preparado es el siguiente. Recuerden que el módulo consiste en dos clases, la que estamos desarrollando y la proyectada para el 9 de noviembre. El día de hoy vamos a ver todo lo que son riesgos psicosociales, las definiciones, diagnóstico y cuáles son los principales riesgos psicosociales con los cuales vamos a trabajar: estrés laboral, burnout, moving y fatiga mental. Y en la próxima sesión estaremos viendo las estrategias organizacionales para su prevención y la promoción del bienestar emocional y la resiliencia laboral. Bien, vamos a iniciar el tema de los riesgos psicosociales con esta película. Probablemente alguno de ustedes ya lo ha visto y si, bueno, si no ha podido acceder a ella, les comento un poco por qué es tan importante. Esta película estrenada en 1936, llamada Tiempos Modernos, nos cuenta la historia de un trabajador, un operario, ¿no?, de una fábrica de tuercas que tiene un trabajo bastante monótono, ¿no?, que implica rapidez, atención, y su jefe se da cuenta que los trabajadores pierden el tiempo mientras van al baño, mientras toman un pequeño descanso, o quieren simplemente tomar ciertas pausas. Y no se le ocurre mejor idea que realizar un trabajo junto a unos ingenieros para poder crear una máquina que le permita al trabajador almorzar sin necesidad de separarse de su puesto de trabajo, ¿no? Como vemos en la primera figura, está la persona trabajando y al costado vemos esta máquina bastante invasiva, ¿no? Digamos que es un prototipo ergonómico para que el trabajador pueda almorzar y a la vez trabajar y no perder el tiempo de estas horas importantes de trabajo. Esta película, que parece que es bastante antigua, ¿no?, que tiene casi 100 años, ya nos está remitiendo algo muy importante, ¿no?, que es el tema de la sobrecarga de trabajo, los tiempos de producción, el ritmo al que debe trabajar una persona. Y lo curioso es que después de esta prueba, que por cierto es fallida porque la máquina tiene un error y luego deja de funcionar, el trabajador continúa en lo suyo y es tanta la presión que ejerce su jefe porque comienza a gritarle debido a que él necesita ir al baño, que él entra en una crisis nerviosa y comienza a actuar en contra de sus compañeros para que no trabajen, ¿no? Y también en contra de su jefe, es decir, en lo que en término coloquial llamamos: este trabajador se ha vuelto loco, ¿no? Todos en la fábrica comienzan a perseguirlo, ¿no? Porque es un peligro para ellos, lo atrapan y lo llevan al sanatorio, ¿no? Donde después de 6 meses él sale recuperado, más tranquilo y descansado, ¿no? Obviamente porque ya no se exponía a este ver. Ya, bien, entonces vamos a continuar con el tema de la parte conceptual de los riesgos psicosociales. Como les comentaba, si es que no me escucharon, lo voy a volver a repetir. La pregunta típica cuando un empresario debe realizar el monitoreo de los riesgos laborales y específicamente de los riesgos psicosociales es: ¿tengo que realizarlo? Y la respuesta es sí, porque es una obligación legal. Vemos aquí las referencias legales. ¿Y por qué hay tanta reticencia a realizar la evaluación de riesgo psicosocial? Y eso es bastante clave porque los riesgos psicosociales, a diferencia de los otros riesgos laborales, tienen una condición muy especial, y es que a simple vista no se ven, no son tangibles. eh, Como por ejemplo, si estoy en una fábrica o en un trabajo y hace mucho ruido, probablemente si me sigo exponiendo a esa situación, que podré a mediano o a largo plazo presentar alguna dificultad con mi capacidad auditiva, ¿sí? También, por ejemplo, si me expongo a un riesgo químico, eh, también si no, disculpen, ¿pueden oírme?
Ay, no, a ver, ya, Ahora sí le escuchamos. ¿Pueden ya, confirmar los participantes, por favor, si escuchan? ya, bien. Listo, como les comentaba, entonces los riesgos psicosociales no son visibles a primera instancia, ¿no? Y muchas veces tienen alrededor suyo otros factores que pueden estar provocando dificultades en la salud del trabajador. De acuerdo a la legislación peruana, nosotros contamos con la ley 29783 desde el año 2011, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 57 de esta ley vamos a encontrar lo que es la evaluación de los riesgos, ¿no? Y de manera general nos indica que el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y a la seguridad eh, de la persona. También contamos con el Decreto Supremo 005, que es de la ley anteriormente mencionada, ¿no? Donde nos precisa sobre los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí lo que se debe realizar es el registro de los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y los factores de riesgos disergonómicos. Y finalmente tenemos también el Decreto Supremo 007 de la Ley de Salud Mental, donde nos precisa sobre la promoción y prevención de la salud mental en el trabajo, ¿no? Nos indica que se deben desarrollar programas que incluyan medidas de identificación, evaluación, atención y protección ante el estrés laboral, acoso, hostigamiento sexual, malestar, desmotivación y otros que pueden afectar la salud mental de los trabajadores. Entonces, en el tema, en el marco normativo, sí contamos con normas suficientes para poder realizar la evaluación de riesgos psicosociales y también para poder realizar actividades de prevención y promoción. Bien, pero los riesgos psicosociales pertenecen a una disciplina muy extendida que aquí conocemos como psicología de la salud ocupacional, pero que en otros países, como en España, se conoce como psicosociología laboral. Esta es una disciplina muy extendida que tiene una base científica, no solamente, digamos, se crean métodos, sino que hay toda una sustentación científica de por qué se da y cómo los riesgos psicosociales afectan a la salud del trabajador. Psicosocial o la psicosociología va a derivar de esta interacción entre los individuos y la organización del trabajo y su impacto en la salud. Va a abordar aspectos como el estrés laboral, el acoso laboral, la carga mental, entre otros. La psicosociología laboral también va a comprender y mejorar las condiciones psicosociales del trabajo mediante la intervención y prevención en riesgos psicosociales. Como les comentaba, esta disciplina tiene como respaldo toda una evidencia científica que se va a derivar de la evaluación psicosocial. Hay una intervención psicosocial y una formación psicosocial. Además, la psicosociología laboral se va a relacionar con otras ramas de la prevención de riesgos laborales, como son la medicina del trabajo, la seguridad, la higiene y la ergonomía. ¿Sí? Recuerden que estas disciplinas están todas íntimamente relacionadas, no se puede entender una sin la otra porque trabajan de manera multidisciplinaria, multi e interdisciplinaria. Bien, y uno de los grandes retos de la psicosociología laboral es adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Como ya lo vimos en la época de la pandemia del COVID-19, surgió el trabajo remoto como una necesidad y después ya se ha implementado el teletrabajo en muchas empresas, ¿no? También prevenir los riesgos emergentes, ya no solamente se habla del estrés laboral o del hostigamiento sexual, sino también del tecnoestrés debido justamente al uso continuo de estas de esas tecnologías de la información y comunicación. Y también promover la responsabilidad social de las organizaciones. Bien, cuando hablamos de riesgos psicosociales, tenemos que hablar de los factores psicosociales en el trabajo. Muchas veces suelen ser términos que suelen confundirse por el parecido que tienen, pero están relacionados y uno viene a ser la continuidad del otro.
¿Sí? Bien, entonces los factores psicosociales en el trabajo son las interacciones continuas entre las condiciones de trabajo, y cuando hablamos de condiciones de trabajo nos referimos al medio ambiente laboral, a las tareas que hay que desarrollar y a la organización de toda la empresa. ¿Sí? Esto va a interactuar con el factor humano, es decir, con las capacidades, necesidades, expectativas, costumbres, cultura y condiciones extralaborales de la persona. Una vez que ambas interaccionan, van a poder influir en la salud del trabajador, y esto va a propiciar un mejor o peor rendimiento y una alta o baja satisfacción. Eso va a depender de cómo se gestionan la interacción de estos dos factores. Bien, para poder entonces todos entender bien las definiciones en cuanto a riesgo psicosocial, vamos a dividir en estas tres conceptos eh, eh, que suelen mezclarse entre ellas o que suelen no diferenciarse. ¿Sí? Bien, el factor psicosocial viene a ser la interacción entre las condiciones organizacionales y las características del trabajador, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de manufactura, la carga laboral será muy diferente a una empresa del sector público, ¿no? O la manera de liderazgo de una entidad del sector público será muy diferente a una empresa del sector privado, ¿no? Entonces, simplemente son características que tiene una empresa que no son ni buenas ni malas, sino que va a depender mucho del sector en el que se encuentren, del rubro o del tipo de producción que tienen. Mientras que un factor de riesgo psicosocial es la inadecuada gestión de las condiciones organizacionales que podrían generar daños psicológicos o físicos. Si yo me adentro en una empresa y veo que tienen carga laboral, la pregunta sería cómo gestionan la carga laboral. Si investigo y me doy cuenta de que esta carga laboral no se gestiona adecuadamente, entonces habría una inadecuada gestión de esta carga laboral, y esto probablemente, si no se controla o si no se corrige, causará daño a largo o mediano plazo a las personas que realizan el trabajo. Y finalmente, el riesgo laboral, que viene a ser la probabilidad de que los factores de riesgo psicosocial tengan un efecto perjudicial para la salud de los trabajadores y la gravedad de daños que puede causar. Entonces, hemos identificado que en una empresa hay una inadecuada gestión de la carga de trabajo. La pregunta es, mientras que los trabajadores se siguen exponiendo a esta carga de trabajo, ¿qué es lo que va a suceder en el tiempo? Sí, lo más probable es que ellos vayan a generar una serie de síntomas que va a afectar no solamente a su salud, sino también a su rendimiento y por ende a la productividad de la empresa. Bien, entonces para entendernos, aquí tenemos ejemplos más aterrizados, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el factor psicosocial tenemos carga laboral. Si esta no se gestiona adecuadamente, aparecerá la sobrecarga laboral, y si esta se mantiene frecuente en el tiempo, aparecerá el estrés laboral o el síndrome de burnout. Eh, Otro ejemplo, ¿no? Tenemos autonomía laboral, que es esta capacidad que tiene el trabajador para poder tomar decisiones en su puesto de trabajo. Cuando ésta no se gestiona adecuadamente, tendrá poca autonomía laboral, es decir, tendrá que trabajar de manera más rígida, y si esto se mantiene en el tiempo, producirá estrés laboral o burnout. También con los horarios de trabajo, que es algo que vemos muy frecuentemente, ¿no? Cuando el horario de trabajo no es preciso, no hay, no hay límites establecidos, se pueden generar extensas jornadas de trabajo que a mediano o largo plazo puede generar estrés laboral y doble presencia, que es este desequilibrio que presenta el trabajador en cuanto al manejo de su trabajo y de su familia. En las relaciones interpersonales, cuando éstas no son bien manejadas, pues, se van a convertir en relaciones interpersonales inadecuadas que pueden generar acoso psicológico u hostigamiento sexual. También el tipo de liderazgo, si este no se maneja de forma adecuada, se convertirá en liderazgo autoritario que puede traer casos de acoso psicológico, acoso sexual, incluso de estrés laboral o desmotivación laboral. Y por último, los roles de trabajo, ¿no? Que vienen a ser la claridad de las funciones y responsabilidades que tiene un trabajador al momento de realizar sus tareas. Si existe poca claridad de rol, es decir, yo no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, o sí
sí tengo definido mis roles, pero en la práctica realizo más tareas de las que me indica mi manual, entonces eso provocará con el tiempo estrés laboral y fatiga laboral. Bien, listo. Vamos a hablar también un poco del IPER del riesgo laboral. Todos ustedes conocen el documento IPER, ¿no? Que es este documento donde se identifican los peligros y se evalúan los riesgos. Es un documento legal, ¿no? Y parte de una de las bases del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un poco raro ver en el IPER el factor psicosocial. Por lo general no se suele considerar o muchas veces solamente se coloca sobrecarga laboral y punto, ¿no? No se suele extender más allá de acuerdo a la actividad que realiza una empresa. Pero sí es importante, ya que vamos a ver que hay muchos casos en la práctica de una empresa de riesgo psicosocial, solo que como esto no se... en en la práctica esto no se visualiza, se suele pensar que no existe. Por ejemplo, si queremos evaluar el hiper de riesgo psicosocial, podemos eh, poner estos ejemplos para que se pueda entender mucho mejor, ¿no? A ver, un peligro será un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Hay que tomarlo como similar. A ver, un peligro puede ser el trato con clientes o usuarios hostiles o difíciles de manejar, ¿no? El riesgo es que el trabajador se exponga a maltrato verbal o físico o estrés laboral y la consecuencia para él será la presencia de ansiedad o de cansancio emocional. Otro peligro puede ser la alta exigencia laboral. Esto va a tener como consecuencia el estrés laboral, síndrome de burnout y la consecuencia para el trabajador será irritabilidad, trastornos físicos, ansiedad, depresión y para la empresa eh, eh, baja en el rendimiento y también baja en la productividad. Otro peligro o factor de riesgo psicosocial puede ser inadecuadas relaciones interpersonales que van a derivar en maltrato laboral, acoso psicológico, hostigamiento sexual y la consecuencia en el trabajador será ansiedad, depresión, conductas de riesgo, pérdidas de productividad e insatisfacción. Y finalmente, con los horarios inflexibles o excesivos o largas jornadas de trabajo, esto derivará en el riesgo que es estrés laboral, síndrome de burnout y doble presencia, ¿no? Y como consecuencia en el trabajador, insomnio, agotamiento laboral, incumplimiento con las tareas familiares, entre otros. Recordemos que todas las consecuencias, si bien están dirigidas al trabajador, también va a sufrir un daño colateral la empresa, porque el trabajador, mientras más agotamiento emocional tenga, estrés, doble presencia o dificultades para manejar sus temas familiares debido al trabajo, también va a disminuir su rendimiento y su productividad y esto va a impactar en la calidad de los resultados que entrega. Como medidas de control lo vamos a ver más adelante, sí, porque quiero que primero entendamos un poco cómo es que funciona el hiper del riesgo psicosocial. Listo. Y ya que estamos hablando del hiper, todos sabemos que en el tema de seguridad y salud en el trabajo existe una jerarquía de controles para los riesgos. En Cuando nos hablan pues de un riesgo físico, un riesgo químico, nosotros podemos entenderlo muy fácilmente, ¿no? Porque son riesgos, como les decía en un principio, visibles, tangibles, mas no sucede lo mismo con los riesgos psicosociales, ¿no? Cuando una persona está estresada, podemos pensar que se debe a muchos factores y no necesariamente al trabajo, o que la persona está simulando estar estresada, ¿no? O que no es necesariamente el trabajo, sino otros aspectos personales o familiares que lo llevan a presentar esa sintomatología. Bien, de acuerdo a la jerarquía de controles, vamos a empezar desde aquellas que tienen mayor efectividad hasta aquellas que tienen una menor efectividad, ¿no? Empezaremos por la eliminación, de acuerdo a esa jerarquía. Cualquier peligro que aparezca, deberíamos empezar con eliminarlas físicamente. En caso de esto no se pudiera, deberíamos sustituirla o reemplazar el peligro. Después se aplicarían los controles de ingeniería, los controles administrativos y el uso de los CPPs. ¿No? Por ejemplo, supongamos que estamos todos en una habitación y al costado hay una máquina que produce ruido, ¿no? De acuerdo a esta jerarquía, lo primero que deberíamos aplicar es eliminar esta máquina que se encuentra al lado o de manera continua
del salón donde nos encontramos, ¿no? Pero si esto no es posible, entonces deberíamos reemplazar esta máquina por una menos ruidosa. Pero en caso no se pudiera, aplicaríamos controles de ingeniería. Por ejemplo, podríamos colocar algún aislante acústico en la habitación donde nos encontramos. Si esto no está dentro del presupuesto de la empresa, entonces se aplicarían controles administrativos. Por ejemplo, reubicar a las personas que se encuentran en ese salón y colocarlas en un espacio o en una distancia donde el ruido no alcance. Pero si tampoco se pudiera hacer esto por falta de espacio, entonces se aplicaría el uso de los EPPs, ¿no? Que serían esos protectores auditivos. Esto es muy fácil para poder entenderlo en un riesgo físico, pero si lo aplicamos al riesgo psicosocial, veríamos otra figura, ¿no? Por ejemplo, supongamos que en un área de trabajo ya la empresa ha detectado que existe un tipo de liderazgo que tiene muy estresados a los trabajadores, ¿no? Han identificado que el liderazgo es muy autoritario, con poca comunicación y que se dirige más que todo a simplemente a que el trabajador tenga que hacer caso a lo que dice el líder, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo aplicaríamos esta jerarquía de controles? Lo primero sería pensar en la eliminación, es decir, ya no contar con, con ese tipo de liderazgo. Pero en caso no se pudiera, tendríamos que sustituiríamos este tipo de liderazgo por otro. ¿Sí? Pero si no se pudiera, aplicaríamos los controles de ingeniería. Por ejemplo, entonces, si sé que el jefe ejerce un liderazgo autoritario, eh, trataríamos de que la comunicación sea lo menor posible, quizá ya no tanto una comunicación presencial, sino una comunicación, por ejemplo, mediante algún tipo de señal o mediante el uso de correos, para que el trabajador no se sienta tan expuesto, ¿no? a este autoritarismo. Pero en caso no se pudiera, aplicaríamos controles administrativos. Entonces ya no solo tendría un jefe, sino podría colocar a dos subjefes para que ellos brinden el mensaje a las personas que están trabajando, ¿no? Pero en caso no se pudiera, porque no se cuenta con el presupuesto para contratar a otras personas, se aplicarían los EPPs, ¿no? Y en este caso, en el riesgo psicosocial, los EPPs no son esos equipos de protección personal, sino son un tipo de técnicas que conocemos como técnicas informativas o técnicas como las capacitaciones, ¿no? Y ustedes sabrán que las empresas están llenas de muchas capacitaciones. Es más, yo considero que muchas veces el papel que hace el psicólogo en una empresa es simplemente de ser capacitador en su totalidad, ¿no? Pero bueno, las capacitaciones suelen ser el último recurso para poder controlar un peligro psicosocial y también es el menos efectivo. Listo. Cuando les expliqué hace un momento sobre los factores psicosociales, les comenté que estos eran la interacción entre las condiciones de trabajo, que también vamos a llamar factores intralaborales, y el factor humano, que vamos a nombrar como factores extralaborales y factores individuales. Y para continuación, para poder desplegar cada uno de ellos. Bien. Los factores psicosociales intralaborales, como su propio nombre lo dice, son factores que se encuentran dentro de la organización. Ellos son los más importantes, ya que debido a la adecuada o inadecuada gestión que realice la empresa sobre estos, va a determinar el- la, va a determinar la calidad de salud que puede tener un trabajador. A ver, hay miles de factores psicosociales intralaborales. Ustedes van a poder encontrar si es que colocan en el Google o si es que buscan bibliografía. Hay de muchos tipos, pero la mayoría de ellos tiene un consenso y se va a poder clasificar en estos que les estoy mostrando, ¿sí? Son, digamos, los más comunes y también los más estudiados. Bien, el primer factor psicosocial intralaboral son las demandas cuantitativas que están relacionadas con la cantidad de trabajo y el tiempo que dispone el trabajador para poder emitir un resultado, ¿no? Obviamente, mientras mayor sea la carga de trabajo y menor el tiempo para poder realizar esta tarea, también habrá mayor expresión de problemas para el trabajador.
Luego tenemos las demandas de carga mental, son aquellas tareas en las que debemos aplicar procesos mentales complejos, ¿no? Como atención, concentración, pensamiento, toma de decisiones, entre otras, ¿no? Por ejemplo, no será lo mismo la tarea de un operario, ¿no? Que es más simple, más monótona, que la tarea de alguien que tiene que dirigir un equipo, que coordinar muchas actividades con diferentes áreas de trabajo. También tenemos las demandas emocionales, que son aquellas tareas que implican mantener una emotividad neutra frente al trabajo que se realiza, ¿no? Por ejemplo, esto suele darse más en sectores como salud o educación, donde el trabajador tiene que exponerse a situaciones difíciles, complejas, ¿no? Con pacientes o con alumnos, y aún así mantenerse neutro y mantenerse neutro y también mantener esta misma productividad sin que haya un daño emocional. Luego tenemos las demandas de la jornada de trabajo, que está relacionado con el tiempo al momento de realizar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas jornadas extensas o jornadas inflexibles, donde el trabajador no solamente trabaja in situ, ¿no? En la empresa, sino también puede llevar trabajo a otros lados, como ahora está tan, tan de moda en el teletrabajo. Otro factor psicosocial intralaboral son las condiciones ambientales, y acá nos referimos a lo que es el ruido, la iluminación, el espacio físico, ¿no? Que también va a contribuir a que el trabajador pueda sentirse más estresado eh, o si estamos hablando de una gestión adecuada, pueda también sentir mejor confort al momento de trabajar. El control o autonomía laboral, que hace referencia a la libertad que tiene el trabajador para poder tomar decisiones dentro del trabajo mejor dicho, respetando los procedimientos que tiene la empresa, ¿sí? Cuando una persona puede tener un mejor control de aquello que hace, también tendrá mayor motivación y disposición al momento de hacer su trabajo. La claridad de rol, ¿no? Que es este listado de funciones, responsabilidades que el trabajador sabe que debe realizar. En la medida en que yo como trabajadora sepa qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo, con qué herramientas y con qué procedimientos, tendré también un mejor rendimiento al momento de emitir resultados. Pero cuando esta claridad se ve opacada por actividades que no están relacionadas con lo que hace el trabajador o que no están relacionadas con su manual de funciones, vienen o aparecen los problemas de estrés. Otro factor psicosocial son las oportunidades de desarrollo, ¿no? Que son estas posibilidades de poder ampliar o mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos del trabajador. Eso se puede dar con puestos de trabajos en los que yo me vea en la necesidad de desarrollar nuevas destrezas o también mediante ascensos y oportunidades de promoción laboral. Las características del liderazgo que están en relación a cómo el líder organiza el trabajo, cuánta ayuda brinda y cómo resuelve los problemas, ¿no? Cada empresa tiene un estilo de liderazgo peculiar, ¿no? Singular. Y sea el que sea, lo interesante aquí es que este liderazgo siempre esté enfocado a que el trabajador pueda realizar bien su trabajo. Bien, y la calidad de las relaciones interpersonales. Aquí vamos a ver el tema del apoyo social entre compañeros, la ayuda que existe entre ellos, que no exista un ambiente altamente competitivo, porque la competitividad muchas veces suele llevar a actitudes agresivas entre los trabajadores, ¿no? Además, cuando el trabajador siente que existe apoyo social o se crean vínculos cercanos entre él y sus compañeros, también esto puede ser un indicador de mejor predicción frente al estrés laboral. También tenemos el reconocimiento, ¿no? Que es esta percepción de valoración que tiene el trabajador sobre su trabajo, los tipos de contrato, obviamente contratos que son más largos o más estables
tendrán un mejor impacto en el bienestar del trabajador que aquellos que son contratos mucho más cortos y en los que no haya tantos beneficios sociales. Y también el tema de justicia, ¿no? Que es esta percepción que tiene el trabajador de que los problemas se resuelven de manera justa dentro de la empresa. Bien, seguimos entonces con los factores psicosociales extralaborales. Aquí vamos a ver todos aquellos factores que no corresponden al trabajo, sino a la vida personal y familiar del trabajador, ¿no? Como por ejemplo el tiempo fuera del trabajo. Es necesario que una persona, más allá del trabajo que puede ejercer, tenga una vida en la cual se desarrolle, ¿no? Que tenga tiempo para el ocio o para pasatiempos que pueda disfrutar. También es importante la calidad de las relaciones familiares. Es importante que el trabajador cuente con vínculos cercanos, fuertes e íntimos con familiares, ya que son un gran soporte de apoyo social. También que tenga comunicación y relaciones interpersonales que le sumen y que puedan ser parte de contención cuando más lo necesite, y también que él pueda generar ayuda a otros. La situación económica, que también es un factor muy importante, en la medida en que nosotros tengamos una mejor seguridad financiera, también habrá una mayor cuota pues de estabilidad y de tranquilidad, ¿no? A diferencia de que si esta situación económica fuera más deficiente o no, o fuera muy inestable debido a muchas situaciones, ¿no? Como por ejemplo enfermedad, algún tipo de accidentes u otras situaciones que puedan aparecer. Y el factor de vivienda y transporte. eh, Conocemos cómo es el transporte acá en Lima, ¿no? Y el hecho de desplazarnos a distancias muy largas, o que el tráfico, o mejor dicho, que el tránsito vehicular no favorezca, eso genera mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo, vivo en el Callao, pero trabajo en Miraflores o en San Borja, en una situación normal donde no hay tráfico, probablemente me demore pues 1 hora o 1 hora y 20 en llegar hasta mi centro laboral. Pero si a esto le sumamos todo el tráfico que hay, también a la hora que yo debo ingresar, esto probablemente se alargue más y sean 2 horas o 2 horas y media solamente para transportarme de mi casa hasta mi centro laboral, ¿no? Sin contar con las horas que también voy a perder al salir del trabajo hacia mi hogar, ¿no? Entonces, esos son factores que también van a sumar para que el trabajador pueda estresarse. Listo. Y los factores individuales que vienen a ser esos factores personales de cada uno de nosotros. Aquí tenemos las habilidades y aptitudes. En la medida en que nosotros tengamos las habilidades adecuadas al puesto de trabajo que realicemos, también tendremos un mejor rendimiento de este trabajo, ¿no? Y eso va a depender mucho también de la selección de personal. Los antecedentes psicológicos, ¿no? Que vienen a ser toda esta información que cada uno de nosotros tenemos de cómo hemos afrontado nuestra vida y de qué, y si hemos presentado algún tipo de trastorno, enfermedad o problema relacionada a la salud mental, y también cómo lo hemos afrontado. Los recursos emocionales es la forma en cómo nosotros gestionamos nuestras emociones frente a situaciones determinadas, como puede ser carga laboral, como puede ser cuando tenemos algún imprevisto o cuando las cosas no salen como nosotros deseamos. Las estrategias de afrontamiento también es una manera de cómo afrontar, como el mismo nombre lo dice, afrontar los problemas. Por ejemplo, hay muchas estrategias de afrontamiento. Podemos ser afrontar un problema de manera directa, o buscar apoyo para poder afrontarlo, o simplemente pasar de largo, ¿no? Es decir, evitarlo, entre otros. Y el estado de salud, que es un factor muy importante, es decir, cómo la persona percibe que está su salud, su vitalidad y su energía. Hay que recordar que la salud es un factor dinámico y no lineal, es decir, no siempre tenemos la misma calidad de salud. Esa se va a ver afectada por muchos otros factores, como por ejemplo nuestra alimentación, la calidad de sueño, la actividad física, la genética, entre otros, ¿no? Una persona con un estado de salud deficiente también será mucho más vulnerable que alguien que tenga un mejor estado de salud. Bien, entonces, como vemos aquí,
Los factores psicosociales en el trabajo son muchos. También vamos a contar con los factores extralaborales que también van a sumar de manera positiva o negativa de acuerdo a cómo se vaya a gestionar. Y hay algo muy importante, el impacto del factor de riesgo psicosocial va a depender tanto de la frecuencia de exposición como de la duración y de la intensidad. Por ejemplo, no es lo mismo que exista una alta sobrecarga laboral cada 3 meses en el trabajo porque hay que entregar informes, o ya vamos identificando de acuerdo al lugar donde trabajamos cuando hay esta mayor alza de carga laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que cada 3 meses voy a tener una alta carga laboral, pero si esto se convierte en algo frecuente, es decir, ya algo de todos los días, o algo que va durando 3, 4, 5, 6 meses, entonces ya va a llegar un punto en el que el trabajador va a presentar agotamiento, ¿no? También hay que ver del tipo de servicio que se brinda. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una empresa de corte administrativo, ¿no? Que trabajar en atención al cliente o brindar algún tipo de servicio como por ejemplo lo hacen en los hospitales o en educación, ¿no? Sabemos que el trabajo en los hospitales o en clínicas hay un mayor impacto de la demanda emocional, debido justamente a que los profesionales se van a exponer a los pacientes, van a tener que lidiar también con el carácter que tienen los pacientes al momento ellos de afrontar una enfermedad o de asumir esta enfermedad y el tratamiento posible. También sabemos que en salud, en el sector salud, hay mucha sobrecarga de trabajo por una falta de personal, ¿no? Y esto va a ser algo continuo que puede generar la aparición de muchos riesgos psicosociales. Bien, entonces los trabajadores se van a ver expuestos a muchos factores psicosociales de riesgo, ¿no? Por ejemplo, poca influencia del trabajador, inadecuadas relaciones interpersonales, falta de apoyo de los compañeros, va a haber sobrecarga laboral, falta de tiempo para las tareas, ¿no? Herramientas y materiales defectuosos, distribución injusta del trabajo, poca claridad de rol, comunicación ineficaz, falta de apoyo de los jefes, contratos cortos o con pocos beneficios sociales. Y esto puede derivar en la dificultad para conciliar el trabajo y la familia. Sí, pero siempre hay alguien que por ahí me ha preguntado, o quizá ustedes también se están preguntando, pero el trabajador sabe cómo afrontar estas cosas. Y efectivamente, todos nosotros nos exponemos a situaciones de estrés. Desde el momento en que somos conscientes que tenemos una vida, ¿sí? Es decir, si yo sé que en el trabajo ha aumentado la carga laboral, voy a desplegar mis estrategias de afrontamiento, ¿no? No voy a esperar que la carga simplemente desaparezca, sino que me organizaré o gestionaré mis habilidades para poder afrontar esa situación. Y está bien, todas las personas nos enfrentamos a situaciones diferentes. Y tomamos una participación activa para poder mejorar esa situación. Es por eso que un trabajador tiene estrategias de afrontamiento, gestión emocional, habilidades, destrezas y experiencia. Pero recordemos también que estas variables son limitantes, ¿no? Es decir, si yo estoy afrontando la sobrecarga de trabajo y el primer mes lo llevo bastante bien, pero en el segundo, tercero, cuarto, el sexto mes ya hay un considerable agotamiento emocional y físico debido a esa sobrecarga. Entonces, por más esfuerzo que yo tenga, y disposición y motivación, probablemente no voy a poder superar a esta inadecuada gestión que la empresa realiza sobre la carga de trabajo, ¿no? Con esto quiero decir que no es solo responsabilidad del trabajador. Muchas veces donde primero se tiene que actuar es sobre la causa. ¿Qué está generando esta carga de trabajo? Podrá ser la falta de personal, una planificación inadecuada de las actividades, entre otros motivos. Entonces, lo correcto es actuar sobre estas causas para que el trabajador tenga también un mejor rendimiento o este rendimiento no se vea disminuido en el tiempo, porque esto se va a traducir en un impacto negativo en su salud y en su bienestar. Listo. Vamos a ver ahora cuáles son los principales riesgos psicosociales.
Como ya les adelanté, hemos visto estrés laboral, acoso psicológico, acoso sexual, doble presencia, entre otros. Pero vamos a ver cuáles son los principales. Eh, Bien, los principales son estrés laboral, el síndrome de burnout o también conocido como el síndrome de agotamiento profesional, el acoso psicológico o mobbing y la fatiga mental. Bien, hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Recuerden que pueden usar su audio o por chat quizá. Listo, entonces si no hay ninguna duda, continuamos. Bien, el riesgo psicosocial por excelencia es el estrés laboral. Es, digámoslo así, el riesgo psicosocial base. Se va a presentar en la mayoría de los otros riesgos psicosociales y también va a aparecer en la mayoría de los otros riesgos laborales. Y con esto me voy a explicar. Por ejemplo, si yo estoy laborando en un espacio o en una oficina bastante desordenada, pequeña, con pasadizos llenos de documentos, de cajas y demás, solamente el hecho de ver tanto desorden y poca limpieza me va a generar estrés. Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar donde no hay un buen control de ruido, aparte de que hay esta molestia por el ruido constante, también me generará estrés. Si trabajo en un lugar donde la silla no es la más adecuada, cuento con un escritorio pequeño que solamente puede entrar el monitor o la laptop y no tengo mayor espacio para poder desplegar otros materiales y herramientas y tengo que adoptar posturas inadecuadas, probablemente aparezcan un riesgo disergonómico y también el estrés. ¿Sí? Con esto entonces el estrés va a estar presente en todos los riesgos laborales y también va a interactuar en conjuntamente con los riesgos psicosociales. Bien, cuando hablamos de estrés laboral, estamos hablando de que es una reacción que presenta el trabajador ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus capacidades y recursos y que ponen a prueba su capacidad para afrontar las situaciones de trabajo. ¿Sí? Esa es una definición de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, el estrés laboral entonces no es nada más que este desbalance que hay entre las exigencias de la tarea y las capacidades que cuenta claro, con las capacidades que cuenta el trabajador. Así de simple. El estrés laboral entonces va a presentar o se va a causar por la presencia de estresores que pueden ser condiciones ambientales, como les comenté, el tema del desorden, del espacio pequeño, la pobre iluminación, el poco control de ruido. Eh, Otra causa va a ser la sobrecarga laboral, que suele ser la más común, es decir, hay una alta carga laboral en la que el trabajador va a tener al principio que lidiar con ella, resolver, y si ya no puede, en una frecuencia alta, entonces aparecerán mayores indicadores de estrés laboral. El ritmo de trabajo, que viene a ser la intensidad o velocidad con la que tiene que trabajar una persona, un conflicto de rol, ¿no? Esta poca claridad con las propias funciones o cuando las funciones que realizo entran en conflicto con mi ética profesional. Las relaciones interpersonales, ¿no? Cuando existe poco apoyo entre compañeros, dificultades para crear vínculos con los compañeros, entre otros. La calidad de liderazgo, liderazgos muy autoritarios o líderes que simplemente no supervisan bien o que no retroalimentan al trabajador, es decir, no lo motivan o simplemente son líderes que abandonan. Y el reconocimiento, ¿no? Cuando el trabajador se esfuerza para hacer su trabajo, pero el reconocimiento suele ser pobre. Pero no solamente es que haya poco reconocimiento, sino que, que hay una alta identificación de los errores, y eso suele ser algo muy común en las empresas, ¿no? No solamente no reconocen, sino que siempre hacen una incidencia en los errores que presenta el trabajador. Bien, entonces por un lado tenemos el estrés laboral con las causas que lo van a propiciar y también hay una valoración, ¿no? Entonces, no solamente es que exista sobrecarga laboral, sino con qué frecuencia esta
sobrecarga aparece, cuánto dura en el tiempo y cuál es la intensidad que va a presentar, ¿no? Como les dije en un momento, no es lo mismo que la sobrecarga de trabajo pues sea 2 semanas seguidas y luego ya tenemos una sobrecarga más habitual y convencional que puede sobrellevarse, que esta sobrecarga se extienda de 6 meses hacia adelante, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una situación que puede ser incompatible con con los estilos de afrontamiento del trabajador. Una vez que unimos la causa del estrés laboral con la valoración en la que se van a presentar, esto va a impactar física, cognitiva, emocional y socialmente en el trabajador. ¿Sí? En la medida que estas causas no se tome algún tipo de acción sobre ellas y sean más bien constantes y frecuentes en el tiempo, entonces aparecerán los problemas de salud mental, enfermedades y ocurrencias de accidentes. El estrés laboral, probablemente todos hemos sido una víctima de ellos, ¿no? Esto puede ser por poco tiempo, por mediano o largo tiempo. Por ejemplo, una expresión de estrés laboral en nuestro cuerpo es la caída del cabello. Cuando tenemos problemas dermatológicos que antes no habíamos tenido, ¿no? Y que se presentan ante situaciones muy tensas. Y una vez que esa situación tensa se resuelve o desaparece, también desaparece esta inflamación de la dermis, ¿no? También tenemos los clásicos síntomas fisiológicos como dolor de cabeza, dificultades para mantener un estado de ánimo adecuado, nos sentimos más irritables con situaciones que no son tan impactantes, ¿no? Por ejemplo, nos llaman, nos hablan, nos solicitan algo y tenemos una sobrereacción emocional, ¿no? Creo que eso por lo menos alguna vez en la vida nos ha pasado a todos, ¿no? Bien. Continuamos con el síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de burnout, o también conocido como el síndrome de agotamiento profesional. Bueno, este es una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como, así como por la vivencia de encontrarse agotado. Esta es una definición del psicólogo Pedro Gilmonte, que es un psicólogo español y bueno, es toda una autoridad en la investigación de lo que es el síndrome de Burnout. Bien, el síndrome de Burnout es muy peculiar porque suele confundirse mucho con otros factores, como por ejemplo se confunde mucho con el estrés, se confunde mucho con la falta de motivación, con aburrimiento. Y cuando es algo diferente y que tiene una sintomatología muy clara, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces. Debe haber 3 indicadores para que nosotros sospechemos que alguien tiene o padece de un síndrome de quemarse por el trabajo. El primero de ellos es la ineficacia profesional, ¿no? La persona que trabaja tiene una valoración negativa de sí mismo, es decir, considera que aquello en lo que trabaja, si bien antes le producía motivación, satisfacción, en el último tiempo ya no lo hace, ¿no? Entonces se siente incapaz y se siente inútil de hacer aquello que realiza, ¿no? Entonces hay una valoración muy negativa de la profesión que él ejerce. Lo siguiente es el agotamiento emocional, ¿no? Hay una fatiga crónica, una fatiga emocional y también física debido al trabajo que se está desarrollando, ¿no? La persona siente que aquello que antes le apasionaba, que aquello que antes lo motivaba, ahora no lo hace, ¿no? Y esto se debe a la exposición que tiene hacia su propio trabajo. Luego tenemos el síntoma de la despersonalización o indolencia, ¿no? Que es hasta esta actitud indiferente, fría y distante que el profesional va a tomar frente a su trabajo o frente a las personas que ofrece su trabajo, ¿no? Entonces, esta persona a vista de otros va a parecer como una persona indolente, como alguien insensible frente a las otras personas. Y todo esto, si bien no es parte de la sintomatología oficial, todo esto va a estar encubierto por los sentimientos de culpa, ¿no? Es decir, la persona que trata de manera distante y fría a otra, no es que no sienta nada, no es que sea una persona indolente, sino es que sí va a sentir culpa por esa actitud que toma, pero el hecho de ser frío y distante es una manera de protegerse para no
sentirse peor, ¿no? Entonces, estamos hablando de un síndrome muy complejo que no se va a reducir a alguien que simplemente ya no tiene motivación por lo que hace, sino que debe presentar otros dos síntomas peculiares. Bien, el síndrome de quemarse por el trabajo suele confundirse con una falta de motivación. Y a ver, por ejemplo, supongamos que cualquiera de nosotros está trabajando en una empresa y por muchos motivos que ya no le agradan de la empresa, suele sentir desmotivación. Y sí, yo puedo sentir desmotivación, pero eso no implica que yo crea que mi trabajo no sirva para nada o que me sienta inútil en mi trabajo, y tampoco siento un agotamiento emocional ni físico, sino que simplemente considero que las condiciones que me brinda la empresa ya no me generan ninguna motivación para hacer lo que hago, ¿no? Eh, este síndrome también se suele confundir con aburrimiento. Yo puedo estar aburrido en mi trabajo porque, bueno, el trabajo ya no me ofrece una mayores retos, ya no puedo desarrollar más mis habilidades ni mis destrezas, pero sigo considerando que soy una persona que trabaja bien, que puede hacer un mejor trabajo o que puede aspirar a una promoción laboral, y no estoy tampoco ni agotado emocional ni físicamente por lo que hago, y tampoco soy una persona indolente ni que trato mal a las personas con las que trabajo, sino que simplemente estoy aburrido porque las condiciones de trabajo que me ofrecen no son las más adecuadas para mí. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Bien, ese síndrome de quemarse por el trabajo suele darse más en un cierto sector, que es el de salud y el de educación. Y justamente me parece que aquí todos son enfermeros, ¿cierto? Bien, esto lo deben saber ustedes mejor que yo. Bueno, alguna vez yo que hice mi internado en un hospital, también he podido ver, ¿no? Cómo es que este síndrome se va desarrollando. Y es muy peculiar porque muchas veces viéndolo desde afuera, creo que las personas tienen una idea negativa del servicio que ofrecen los médicos, las enfermeras o el personal de salud, por ejemplo, del sistema de salud público, ¿no? Pero lo que ellos no pueden ver es todo el bagaje de problemas que hay detrás de estos profesionales, ¿no? Que muchas veces no tiene nada que ver con la capacidad que ellos tienen para trabajar, sino con otras condiciones organizacionales que ellos no pueden controlar, ¿no? Y aquí vamos a hablar de las causas, ¿no? Este síndrome de quemarse por el trabajo no se va a dar en una empresa medianamente decente o que tenga ciertas condiciones de trabajo medianamente decentes, sino que tienen una organización muy peculiar, que puede ser muy rígida o que puede ser muy burocrática, ¿sí? Bien, entonces en organizaciones rígidas que no se adaptan al cambio o que no mejoran sus procedimientos, va a aparecer este síndrome. También cuando hay escasez de personal, ¿no? Yo he visto empresas, o bueno, entidades del Estado, porque suelo trabajar más con entidades públicas, en las que hace 2, 3 o 4 años está pendiente provisionar de 5 personas más a una cierta área y todavía no se realiza. Entonces, si uno se pone a pensar, si la sobrecarga de trabajo ya tiene eh, un historial de 3, 4 años y está pendiente tener que adicionar 3 o 4 personas más a esa área porque ya han reconocido que hay una sobrecarga de trabajo, imagínate entonces cómo es la carga, pero también la forma de trabajar de esos trabajadores que tienen que sostener toda esa carga de trabajo, ¿no? Bien, entonces la sobrecarga laboral de la que ya hablamos, las jornadas largas de trabajo, esto es muy común en el sector de salud y también en el sector de educación. Uno cree a veces que los profesores, su única labor es llegar a clase, dictar su materia y luego retirarse. No, después de eso ellos tienen muchas actividades que realizar, ¿no? Incluso también en el personal de salud. La falta de recompensa, ¿no? Suele muchas veces el trabajador realizar un gran esfuerzo para hacer su trabajo y esto está en una proporción inversa a la recompensa que percibe de la empresa en la que trabaja. Hay una alta exigencia emocional, como lo es en el sector salud y educación, una falta de apoyo social. Muchas veces la sobrecarga de trabajo hace que los propios trabajadores estén inmersos en sí mismos porque tienen esa preocupación de entregar resultados o de trabajar con los plazos que se les brinda. Entonces también el apoyo social se va disminuyendo. Es decir, cada quien ve por lo suyo.
hay un trato con usuarios difíciles. Esto es muy común en el área de salud, pero también en el área de educación. Eh, si alguna vez ustedes han trabajado en un hospital, que es lo más probable que sí, no solamente es que uno tiene que tratar a una persona que viene con un diagnóstico o que está buscando ya determinar el diagnóstico para tener un tratamiento, ¿no? Que ya eso de por sí predispone a la persona a una vulnerabilidad emocional o a una irritación, a un cambio de su estado de ánimo, ¿no? Sino también hay que lidiar con los familiares, con los otros profesionales de salud y también entendamos que un enfermero o una enfermera o un médico tiene una lista de pacientes que debe atender, ¿no? Relaciones conflictivas que suelen darse en el área de trabajo y el liderazgo vertical y rígido, ¿no? Entonces, hablamos de un líder que tampoco está dispuesto a la mejora o al cambio de ciertos procedimientos, ni tampoco toma el punto de vista de sus trabajadores de campo, que son justamente ellos los que mejor conocen el trabajo, ¿no? Bien, y este síndrome suele darse más en el campo de la salud, de la educación, en estos empresas que ofrecen servicios al cliente, como por ejemplo estos centros de atención al clientes que tiene, pues claro, Movistar, Entel, entre otros, ¿no? Y alguna vez me imagino que uno de ustedes ha tenido que hacer una llamada por una queja del servicio que se les brinda, ¿no? O por ejemplo, en varias entidades del Estado que ofrecen servicios como por ejemplo en la SUNAT, ¿no? Yo he visto muchas veces que en la SUNAT se producen situaciones muy tensas cuando una persona va a reclamar sobre algo específico, ¿no? Entonces, eso multiplicado por las veces que sucede en el día, imagínense, ¿no? Cómo se encuentra ese trabajador que se expone, que es la imagen de la empresa y se expone al trato que brinda el usuario, ¿no? Es lo mismo que pasa en salud. Recuerden que nosotros solemos identificar a las entidades públicas con los trabajadores que vamos a observar, ¿no? Entonces, un médico, una enfermera, viene a ser un representante de esta entidad pública, y muchas veces solemos desplegar toda nuestra frustración o nuestra ira sobre ese personal, ¿no? Cuando no sabemos que el personal también adolece de una realidad concreta en la cual ellos tienen muy poco control. Otra Otro punto importante también es que el profesional de salud y también el profesional de educación muchas veces no solamente tiene que realizar su trabajo, atender pacientes o dictar clases, sino que también tiene que lidiar con todo el tema burocrático y administrativo de la entidad, ¿no? Entonces voy a perder más tiempo llenando documentos, haciendo documentos, gestionando las firmas de tal persona y demás, y eso es mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, no hay procedimientos quizá más ágiles, más prácticos para el profesional, sino que tiene que cargar con toda esta mochila administrativa y eso también es un agregado más a la sobrecarga laboral. Bien, entonces el síndrome de quemarse por el trabajo viene a ser un estrés laboral crónico, es decir, no estamos hablando de un estrés laboral que se va a presentar, lo voy a afrontar y va a desaparecer, sino que esto se va a mantener a lo largo del tiempo, digamos 6 meses, un año y demás, hasta que la persona comience a presentar estos síntomas peculiares, ¿no? La valoración negativa por su propio trabajo, alto agotamiento emocional y físico y este trato indiferente e indolente que tiene hacia los demás. Recuerden además que el síndrome de Burnout ya se encuentra en el manual del CIE 10 y el CIE 11. Yo incluso he visto en algunas entidades públicas médicos de salud han colocado como diagnóstico síndrome de Burnout. El problema es que la solución que brindan las empresas es la siguiente, es mandar a descansar al trabajador, cuando esa no es en verdad la mejor medida de control, ¿no? Un trabajador probablemente que tenga síndrome de Burnout le darán 3 días de descanso, estará en su casa, se sentirá un poco mejor, pero cuando vuelva a la realidad de su contexto laboral, va a mantener los mismos síntomas porque el contexto sigue siendo el mismo, es decir, no hay ningún tipo de cambio. Bien,
Continuamos con el acoso psicológico o moving. Bien, el acoso psicológico viene a ser un riesgo psicosocial que se deriva de las relaciones interpersonales, así como el hostigamiento sexual. Como ustedes sabrán, aquí en Perú solo tenemos legislación de un riesgo psicosocial, que es el hostigamiento sexual. No tenemos legislación ni del estrés, ni del síndrome de Burnout, ni de ningún otro, solamente el del hostigamiento sexual laboral. Bien, el acoso psicológico es el continuado y deliberado maltrato verbal que recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la organización a través de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador. Sí, esta es una definición del Senado español del año 2001, ¿sí? Porque, bueno, aquí no hay ningún tipo de definición, o sea, acá en Perú quiero decir, pero bueno, esa es una definición bastante contundente, ¿no? Y entendible. Entonces, en el acoso psicológico lo que se busca, porque es intencional, es invalidar, ¿no? A un trabajador por algún motivo específico, ¿no? Minarlo psicológicamente, ¿no? Para que ese trabajador se retire de la empresa. Así de simple. Bien, ¿cuáles son las características de este acoso psicológico? Hay una intencionalidad y objetivo del acosador, ¿no? Entonces, la persona que ejerce este acoso tiene un objetivo claro, sabe por qué está haciendo lo que hace, ¿no? No simplemente es un compañero que molesta, sino que sabe muy bien con quién va a ejercer este poder y por qué lo está haciendo. Hay una repetición en la agresión, es decir, no es algo que se dé de manera esporádica o de manera no intencional. Quizá, por ejemplo, un compañero que llegó de mal humor por X motivo y yo le pregunto algo y me habló mal o me respondió mal. No, eso no es acoso psicológico. Eso simplemente es maltrato, ¿no? Bien, entonces en este acoso hay una repetición de la agresión, es decir, la agresión es sistemática. Comienza desde una base de algo que parece imperceptible y después va empeorando poco a poco, ¿no? Ejemplos. Por ejemplo, puede ser un compañero que no me avisa que había una reunión o ese mismo compañero, por ejemplo, borra los archivos que yo estoy avanzando, esconde el tupper de mi almuerzo, esconde mis materiales, luego habla o genera, ¿no? Genera historias en torno a mi familia, historias en torno a mi sexualidad, a mi vida personal, entre otras, ¿no? Entonces estamos hablando de que las actitudes de acoso cada vez van a ir empeorando. Luego hay una longevidad de la agresión, es decir, ese tipo de agresión va a ser bastante larga, ¿no? No es solamente que un compañero pues no me cae bien y nos miramos de manera suspicaz, no, sino que esto va a tomar tiempo porque hay una intencionalidad de por qué se hace, ¿no? Luego hay una asimetría de poder entre el acosador y la víctima. Muchas veces el acosador puede ser mi jefe o puede ser un compañero que tiene mi misma categoría, pero que tiene otra condición contractual. Por ejemplo, él es estable y yo no lo soy. Por ejemplo, él tiene un contrato mucho más extenso, yo tengo contratos muy cortos, ¿no? Entonces siempre hay una asimetría de poder entre quien ejerce el acoso y quien es la víctima. Y bueno, este acoso tendrá consecuencias sobre la salud física y psíquica de la víctima, el entorno personal y familiar. Les comento, muchas veces cuando una persona es víctima de acoso psicológico, su primera reacción va a ser la negación, es decir, va a pensar que a él no le está pasando eso, y esa es una respuesta bastante común, ¿no? Por ejemplo, que un compañero no te avise que hay una reunión, yo lo puedo tomar como que, bueno, él se le olvidó, ¿no? O que un compañero eh,
borre, por ejemplo, ciertos documentos o me esconda mis cosas personales en el trabajo, yo también lo puedo tomar como que, bueno, es una mala broma, pero que no hay una intencionalidad mayor a esa, ¿no? Entonces, muchas veces el acosado suele tomar esta actitud de que las cosas no son como parecen, ¿no? Hasta que se da cuenta que realmente esta persona sí quiere destruirlo psicológicamente, pero para eso ya es bastante tarde, ¿no? Para eso ya ha diseminado rumores sobre su vida, sobre él. Las demás personas tienen una actitud de rechazo ante la víctima y eso va a propiciar un malestar y una frustración en la víctima que va a desencadenar un impacto negativo sobre su vida personal y también familiar. Bien, pero el acoso psicológico no va a aparecer eh, sin ningún contexto, es decir, habrá empresas en las que no hay casos de acoso psicológico porque no se permiten o se detectan tempranamente. Es como el hostigamiento sexual, ¿no? Empresas que tienen protocolos y que sí, estos protocolos sí se practican, van a poder prevenir mejor el hostigamiento sexual, ¿no? Y lo mismo pasa en el acoso psicológico. Cuando la empresa tiene las condiciones necesarias para que no se propicie, no aparecerá, pero cuando la empresa sí presenta todas las banderitas rojas para que aparezca el acoso psicológico, este se va a producir. Bien, y para que exista el acoso psicológico necesitamos ciertas condiciones, ¿no? Entonces vamos a hablar de las causas. Primero, la rigidez organizacional, ¿no? Empresas que son muy rígidas, que son muy inflexibles, donde no se toma en consideración ciertas eh, la apreciación de los trabajadores o donde solo se toma el punto de vista de las jefaturas, ¿no? Hay una desorganización, ¿no? En la que no hay un control, ¿no? Sobre el propio personal, donde todo se limita a que haya un rendimiento y productividad y no se contempla cómo es la calidad de las relaciones interpersonales. También la sobrecarga laboral, como les dije en un momento, en empresas donde hay mayor sobrecarga laboral, cada persona va a estar más inmersa en sí mismo porque va a estar más preocupado en entregar sus resultados, cumplir plazos, seguir el cronograma, ¿no? Y eso va a hacer que las personas tengan poco apoyo social entre ellas, se ayuden menos y compitan más, ¿no? Entonces eso también va a propiciar que las víctimas del acoso psicológico sean invisibles. Eh, Donde hay también liderazgo autoritario, ¿no? Esos jefes que ejercen el poder sobre los demás, esto también va a incidir en que puedan ejercer acoso psicológico o acoso sexual sobre determinadas personas. El liderazgo abandónico, ¿no? Esos jefes que solamente les importa el resultado, pero no conectan más allá con sus trabajadores, no los conocen, no saben cuáles son sus destrezas, sus habilidades y solamente están enfocados en el resultado. Y bueno, la corrupción, ¿no? Cuando vemos empresas en las que hay nepotismo o actos corruptos, también habrá una mayor incidencia de acoso psicológico. Por otro lado, tenemos los factores situacionales, ¿no? Si bien las causas son el aspecto más importante, también van a haber ciertos factores dentro de la situación del acoso psicológico que son importantes. Y el primero es el secreto en las actuaciones. Como les comenté anteriormente, muchas veces el acosador va a realizar ciertas actitudes que la víctima no va a reconocer como tal, y estas por lo general son en secreto, es decir, el que acosa no va a hacer alarde de lo que está haciendo, sino más bien lo hace en un ámbito muy privado, ¿no? Esconder las cosas de mi compañero es algo que yo no le voy a decir a otra persona y mi compañero probablemente pensará que lo colocó en otro lugar. Eliminar archivos de su computadora es algo que yo lo hago solo y mi compañero no se da cuenta. Luego diseminar rumores sobre mi compañero, ¿no? En supuestamente conversaciones informales, minar poco a poco a las personas, indicarle que esta persona, es decir, la víctima, tiene ciertas actitudes o cierta manera de vivir que no es muy adecuada. Entonces, poco a poco voy contaminando a los demás sobre la víctima. También la vergüenza de la víctima. Muchas veces las personas no se quieren dar cuenta que están siendo víctimas de acoso psicológico, ¿no? Entonces prefieren a veces pensar que, bueno, el compañero es un poco pesado,
hace bromas muy pesadas o para simplemente para no tener problemas con el acosador, si es que el acosador tiene un rango mayor sobre todo. Por ejemplo, si el que me acosa psicológicamente es mi jefe, trataré, para mantenerme en la empresa, trataré pues de no tomarlo como un acoso, sino de, bueno, pensar que mi jefe es así, que yo no estoy actuando de la manera más adecuada o que no me estoy desempeñando como debería y es por eso que me trata así, ¿no? Entonces, la víctima muchas veces busca justificación por las cosas que está padeciendo. Y los testigos mudos, muchas veces cuando ya el acoso psicológico sí es visible y quien lo ejerce tiene más poder que la víctima y que los testigos suelen callar. ¿Por qué? Para mantener cierta estabilidad en la empresa, ¿no? Entonces yo prefiero no meterme si veo que mi compañero cogió las cosas de otro compañero o vi que eliminó documentos importantes o sé o me ha hablado a mí mal sobre mi compañero, entonces yo prefiero quedarme callado o callada porque lo más importante para mí es mantener mi estabilidad en la empresa. Justamente los testigos suelen tener mucho miedo por las represalias que pueda tomar el acosador, ¿no? O también tienen miedo de volverse víctimas, entonces prefieren quedarse como testigos y prefieren callar. Listo. Y también tenemos otro aspecto importante que es la personalidad del agresor, que si bien esto no suele profundizarse en los riesgos psicosociales, lo vamos a colocar como, bueno, como algo que también se puede apreciar, ¿no? El agresor suele tener una personalidad muy peculiar o rasgos de personalidad peculiar, ¿no? Porque no cualquier persona se levanta de la noche a la mañana, crea un sistema para poder acosar psicológicamente a alguien, sino que el acosador es alguien que tiene una intención y un objetivo específico. Muchas veces lo que desea es que la víctima se retire de la empresa, ya sea por envidia, ya sea porque siente que esta persona, es decir, la víctima, puede ser un obstáculo para que pueda él promocionarse eh, o simplemente hay celos y envidia, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a las investigaciones el perfil del agresor o acosador, se sabe que los acosadores pueden tener rasgos de personalidad paranoide, es decir, son personas que siempre están cuidándose, piensan que los demás desean su puesto o consideran que los demás quieren promocionar a un puesto que él desea, entonces prefiere atacar antes de defenderse. Luego tenemos el rasgo de personalidad narcisista, ¿no? Son aquellas personas que tienen una sobrevaloración de sí mismos, ¿no? Están desbordadamente enamorados de sí mismo y quieren siempre destacar. Entonces, cuando ven que otra persona destaca por su trabajo, por sus destrezas o simplemente por su carisma, lo que hacen es anularlo, ¿no? Y van a anularlo de esta manera, ¿no? Esparciendo rumores, realizando actitudes que pueden pasar como bromas pesadas, ¿no? Que van a minar la autoestima de la víctima. Y el rasgo de personalidad psicopática, que son estas personas que tienen una gran sed de poder, ¿no? Y de destacar dentro de una empresa, y para eso se van a valer de todo, ¿no? Y pueden, por ejemplo, utilizar las influencias que tienen en la empresa, pero si ven que eso no resulta tan bien, prefieren eliminar a aquellos que están en la contienda para poder promocionarse o para poder destacar. Bien. Luego tenemos la fatiga mental como riesgo psicosocial, que es la disminución de la capacidad física y mental de una persona después de realizar un trabajo durante un tiempo determinado, ¿no? Esta es una definición del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España. Bien, entonces la fatiga mental es la disminución de las capacidades del individuo debido a un trabajo que está realizando. Así de sencillo. Para hablar de fatiga mental, primero tenemos que hablar de carga mental, es decir, qué es lo que provoca la fatiga mental, ¿no? Y la carga mental es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se somete el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Todos nosotros tenemos trabajos en los que tenemos que aplicar que nos va a generar una carga mental. Eso no necesariamente es malo, está bien que nosotros, ya que tenemos habilidades específicas, tenemos que ejercer el despliegue de todas nuestros procesos mentales para poder realizar una actividad. Por ejemplo, desde que ustedes se levantan y ya
tienen organizado qué es lo que van a hacer una vez que se levanten. Irán al baño, se bañarán, o antes quizá colocarán la ropa que se van a colocar, ordenarán sus documentos, verificarán el dinero que tienen para poder desplazarse y demás. Todo eso que parece tan sencillo y es tan rutinario, es parte de una tarea que genera carga mental, ¿no? Atender, concentrarse, tomar decisiones, buscar resultados, comparar situaciones o comparar datos que nos dan. Todo eso, en todas esas actividades estamos ejerciendo el despliegue de nuestras habilidades mentales, que son la atención, la concentración, la memoria, el pensamiento y la toma de decisiones. Bien, la carga mental entonces es la suma de la exigencia de la tarea con las características de la persona. Cuando hablamos de exigencia de la tarea nos vamos a referir al contenido de la tarea. Es decir, qué es lo que yo tengo que hacer en esta tarea. Probablemente tendré que clasificar, tendré que discriminar, tendré que comparar situaciones o datos, tendré que tomar decisiones, entre otros. También procesamiento de la información. Cuando uno quiere tomar una decisión sobre una situación determinada del trabajo, lo que realizamos es todo un procesamiento de información. Atendemos, nos enfocamos, en nuestra memoria a corto o largo plazo buscamos situaciones parecidas para poder compararlas. Vamos pensando o ideando esquemas de trabajo y después tomamos una decisión. También las condiciones ambientales van a influir en la exigencia de la tarea. No es lo mismo trabajar en un ambiente con una buena iluminación, donde hay confort auditivo, donde yo cuento con una silla en la que me permite mantener una buena postura, un equipo tecnológico que me permite realizar bien mi trabajo, entre otros, que trabajar en un lugar pequeño o desordenado visualmente con una silla que lo único que hace es empeorar mi dolor de espalda, entre otros. Entonces, las condiciones ambientales van a repercutir mucho en la manera en cómo nosotros nos concentramos y hacemos una tarea. También el acondicionamiento físico, ¿no? ¿Qué tanto se puede controlar la temperatura y la humedad en un ambiente? Así como la iluminación, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en lugares iluminados con luz natural, nos sentimos más confortables que cuando el lugar es pequeño, cerrado, sin ventanas y con una luz muy deficiente, ¿no? O cuando trabajamos en lugares donde no se controla la entrada o mejor dicho, no hay un sistema de control del calor o del frío también, ¿no? El calor va a hacer que nos tengamos más fatiga, nos adormezcamos y el frío también no va a permitir que nos concentremos. Y bueno, también los factores organizacionales influyen mucho, ¿no? Si hay sobrecarga de trabajo, entonces ya no le pondré la misma atención a mi tarea, sino que voy a estar más concentrado en en entregar o cumplir más con los plazos que brindar un trabajo de calidad. También aquí está el tema del apoyo social. Si hacemos o tengo una tarea en la que un compañero puede ayudarme de cierta manera o me brinda información que me va a ser de ayuda, también podremos desarrollar mejor esa tarea. Listo. Y también la carga mental, por un lado, tiene la exigencia de la tarea y por otro lado, las características de la persona, ¿no? Así como hay tareas específicas, tareas más simples o complejas, también importa mucho cómo la persona afronta esa tarea. Eso va a depender mucho de la edad, ¿no? Personas que tienen mayor experiencia en el trabajo que realizan tendrán también un mejor desempeño en situaciones que ya han visto durante esa experiencia. Y igual, personas que son más jóvenes, como recién están aprendiendo, también al principio les será un poco más difícil sobrellevar situaciones nuevas, pero poco a poco podrán aprender. El estado de salud, cuando el estado de salud es más favorable, también hay una mejor disposición de la persona para hacer la tarea, pero cuando el estado de salud es más desfavorable, también hay una mayor preocupación de la persona justamente por su estado de salud y eso no permite que haya una concentración y atención en lo que hace, ¿no? La motivación, ¿qué tanto me motiva a mí la tarea que realizo? En mi trabajo yo percibo que puedo desplegar mis habilidades, mis conocimientos, o por el contrario, son tareas que siempre veo, son muy rutinarias, son monótonas, ¿no? Y ya no me producen satisfacción hacerlas, simplemente las hago en modo automático, ¿no? El nivel de aprendizaje, también las personas
Hay personas que tienen mayor capacidad para aprender o mayor disposición, mejor dicho, para aprender que otras, ¿no? Eso suele pasar más en las personas jóvenes, ¿no? Que como recién están abriéndose camino, digámoslo así, en el mercado laboral, tienen una mejor disposición para el aprendizaje, ¿no? Con eso no quiero decir que las personas adultas no lo tengan, sí lo tienen, solo que muchas veces las personas adultas priorizan más la experiencia que tienen sobre su nivel de aprendizaje. Las características de la personalidad, eso también es importante. Si bien todos tenemos la capacidad de poder hacer una tarea de acuerdo a las habilidades que tengamos, ciertos factores de personalidad nos pueden jugar a favor o en contra. Por ejemplo, personas que tienden más hacia el optimismo o hacia el perfeccionismo, o personas que son muy ansiosas frente a tareas tensas pueden también presentar más dificultades. Y el estado de fatiga, ¿no? Es decir, hablamos de la fatiga, pero no laboral, sino fatiga en relación a cómo es la calidad de sueño de la persona, cómo es su alimentación, su actividad física, entre otros, ¿no? Entonces, esos dos factores van a determinar la carga mental. Bien, pero cuando existe una sobrecarga mental, es decir, está sostenida en el tiempo, es muy duradera, vamos a ver que se va a presentar la fatiga mental y esta puede ser de dos formas. La fatiga mental normal o convencional, ¿no? Que es la disminución de la atención y concentración, hay un pensamiento que se va a enlentecer, hay una disminución de la motivación y reducción de la actividad. ¿Esto cómo se va a mejorar? Muy sencillo, simplemente cuando la persona vuelve o regresa a su estado convencional de trabajo. Por ejemplo, si tenemos 3 meses de arduo trabajo porque es un proyecto que hay que presentar o porque sabemos que por la época del año por ejemplo, en los hospitales, ¿no? En la época del año, en diciembre, los casos de intoxicaciones o los casos de accidentes suelen incrementarse, ¿no? Entonces, todo ese mes las personas ya saben que van a tener mucho trabajo, ¿no? Y esto les puede llevar a la fatiga, ¿no? Entonces, esta fatiga normal va a ir disminuyendo en los meses siguientes en los que las personas saben también que el trabajo ya se va a normalizar o que la frecuencia del alto volumen de tareas va a disminuir, ¿no? Esta fatiga solamente se va a restablecer con un descanso necesario, que es muy diferente a la fatiga patológica, donde habrá una mayor inestabilidad emocional caracterizada por un estado de ánimo irritable y lábil, alteraciones en el sueño, astenia, es decir, una poca disposición a realizar las actividades por cansancio y alteraciones psicosomáticas, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de una fatiga en la que la persona no se va a recuperar solamente descansando, sino lo que necesita es que se mejoren las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, tengo un grupo de personas que hace un año está esperando que se adicionen 5 personas más por el volumen de trabajo, entonces lo más probable es que estas personas sientan fatiga mental y probablemente que sea patológica, ¿no? Porque el volumen de trabajo con el que que tienen que desarrollar es demasiado alto y ya excede a todas sus capacidades y a sus estilos de afrontamiento. Bien, listo. Entonces, los riesgos psicosociales, como ya hemos visto algunos de ellos, los más importantes, digámoslo así, o al menos los más conocidos, son el estrés laboral, el síndrome de burnout, la fatiga mental, el acoso psicológico, el acoso sexual, del cual aquí en Perú tenemos una ley, ¿no? De prevención del hostigamiento sexual laboral, doble presencia, que es el riesgo psicosocial donde se va a combinar ya el factor intralaboral y extralaboral. A ver, el doble presencia va a derivar justamente de este desbalance que el trabajador percibe al momento de desarrollar sus tareas y desarrollar sus actividades familiares o personales. Es decir, es tanta la sobrecarga laboral o tan extenso las jornadas de trabajo que la persona ya no va a poder atender sus exigencias familiares y personales, ¿no? Entonces ya estamos hablando aquí de que el riesgo psicosocial va a entrar en un aspecto muy importante de la persona, que es su aspecto familiar e individual. ¿Cómo esto se puede mejorar?
simplemente mejorando la sobrecarga, la carga laboral, ¿no? Entonces, las medidas de intervención de doble presencia deberían estar más enfocadas en mejorar la carga de trabajo y no tanto en capacitar al trabajador en cómo sostener la familia. Bien, y el maltrato laboral, que también es otro riesgo psicosocial del cual se habla poco, es muy diferente al acoso psicológico por ciertas características. En el acoso psicológico, como les comenté, hay una intención de hacer daño a alguien o a un grupo específico, ¿sí? Yo como acosador quiero que esta persona se retire del trabajo, quiero simplemente que que los demás tengan una mala percepción de esta persona. Mientras que en el maltrato laboral no existe esa intencionalidad, es decir, que mi jefe me trate mal, no solamente me ocurre a mí, le ocurre a otros compañeros, es decir, es el estilo, digámoslo así, del jefe, ese trato que brinda. O que un compañero haga bromas pesadas, ¿no? No solamente me las realiza a mí, sino también a otros compañeros, ¿no? Entonces, aquí no hay una intencionalidad específica hacia alguien, sino que este maltrato laboral se va a generar por lo general porque hay un mal liderazgo o relaciones interpersonales muy tensas entre todos los compañeros que la misma empresa va a propiciar o que simplemente no va a hacer nada frente a ello, ¿no? Están más enfocados en los resultados y no les importa mucho la calidad de los vínculos de los trabajadores. Bien, entonces en los riesgos psicosociales, en todos ellos, vamos a ver que el estrés se va a manifestar. Bueno, en el síndrome de Burnout ya estamos hablando de un estrés laboral crónico que ha empeorado y que va a derivar en síndrome de burnout. Cuando existe fatiga mental, también existe estrés. Donde hay acoso sexual, también hay estrés. Donde existe doble presencia, es decir, esta incapacidad que el trabajador percibe para equilibrar su vida laboral y familiar, también hay estrés. Donde hay maltrato laboral, hay estrés y donde hay acoso psicológico, puede aparecer, puede no, existe estrés y también puede aparecer acoso sexual. Muchas veces el acoso sexual, cuando la víctima no corresponde al llamado del acosador, muchas veces el acoso sexual se convierte en acoso psicológico, ¿no? Es como una represalia, ¿no? Si tú no accedes a los mandatos que yo quiero contigo, entonces te voy a acosar psicológicamente para que te vayas de la empresa, ¿sí? Bien, listo, ahora nos vamos a adentrar a la evaluación de factores psicosociales en el trabajo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien, listo. Entonces, ya que no hay ninguna duda, vamos a continuar con la evaluación de los factores psicosociales en el trabajo. Una vez que ya hemos determinado la parte conceptual de los riesgos psicosociales, sabemos diferenciar lo que es un factor psicosocial de un factor de riesgo psicosocial y de un riesgo psicosocial. Lo que se va a realizar es la evaluación psicosocial en una empresa. Esta evaluación nos va a permitir determinar cuál de los factores psicosociales se encuentran en riesgo, a qué nivel y y qué medidas de prevención o intervención podemos realizar. La evaluación suele tener esta estructura de 7 pasos, ¿no? La primera es identificar los factores de riesgo, elegir una metodología y técnicas de recolección de datos, planificar y realizar el trabajo de campo, es decir, la toma de la información, analizar los resultados y elaborar un informe, eh, socialización de los resultados, elaboración y puesta en marcha de un programa de intervención, seguimiento y control de las medidas adoptadas. A ver, bien, entonces vamos a ver el tema de los métodos de evaluación para poder continuar. Como métodos de evaluación de los factores psicosociales, el método por excelencia es la triangulación de datos. Probablemente varios de ustedes han participado en una evaluación psicosocial. Muchas veces solamente se trata de tener un cuestionario, llenarlo, completarlo.
uno lo devuelve y nunca más vuelve a saber qué es lo que pasó con ese cuestionario, ni cuáles son los resultados, ni cuál es el objetivo de la evaluación, ni nada, ¿no? Y eso se suele repetir año tras año tras año, ¿no? Y el trabajador no tiene idea de por qué está participando, ni qué van a hacer con esos datos o esa información que ha brindado, ¿no? Entonces, eso suele repercutir negativamente en la disposición y participación del trabajador. Si cada año a mí me entregan una hoja con mejor dicho, un cuadernillo con unas preguntas sobre mi trabajo y yo no sé qué se hace con esa información, probablemente la próxima vez vaya a participar y no vaya a brindar la información real sobre lo que me están preguntando. ¿Sí? Bien, por eso es que la evaluación psicosocial no debe depender solamente de un cuadernillo, sino necesita de información adicional para poder entender qué es lo que pasa en esa empresa. Bien, entonces tenemos, como el mismo nombre lo dice, triangulación de datos, es tener datos de diferentes fuentes para corroborar y alimentar mejor la información que nosotros requerimos. Bien, la primera dato que vamos a buscar es de manera objetiva, es decir, nos vamos a adentrar en la estructura de la organización o de la empresa. Primero, ponernos en contexto de la empresa, ¿no? Preguntarnos, ¿qué es lo que realiza esta empresa? No será lo mismo evaluar a una empresa de manufactura que una empresa administrativa o una empresa que brinda servicios a clientes, ¿no? Entonces son realidades muy diferentes. O, por ejemplo, dentro del Estado no es lo mismo evaluar a un hospital que evaluar a una empresa de tributos o a una empresa que brinde investigaciones científicas, ¿no? Entonces son muy diferentes y cada una de ellas tendrá una peculiaridad. Luego también conocer las condiciones de contrato y remuneración y beneficios sociales. Es necesario saber cómo son los contratos en la empresa. Eso ya nos está diciendo algo muy importante. Si yo trabajo en empresas que tienen trabajadores estables, trabajadores con contrato definido, trabajadores con contratos muy, pero muy cortos, que tienen o que simplemente brindan pagos con recibos por honorarios, ya me estoy dando cuenta de cómo es la motivación y la satisfacción de los trabajadores en esa empresa, ¿no? También la remuneración, si se acorde al mercado, y también si les brindan beneficios sociales, ¿no? Otro aspecto son las condiciones de la tarea, ¿no? Cómo se realizan las tareas y cuántas tareas hay. Por ejemplo, una empresa de manufactura tendrá tareas más operativas, el área administrativa, el área de seguridad, las gerencias, ¿no? En el Estado una entidad pública de investigación científica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué áreas puede tener, ¿no? De investigación, un área que tiene áreas más operativas, entre otras. También los procesos de gestión humana, es decir, cómo se realiza el reclutamiento, selección, capacitación, inducción, promoción laboral y desvinculación de los trabajadores, ¿no? Eso es muy importante. También preguntarnos si cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo, si este programa no solamente existe en papel, sino que también se realiza en la práctica diaria. Y también las condiciones sociodemográficas, ¿no? Empresas que tienen trabajadores más jóvenes, quizá por el mismo rubro en el que se encuentran, o empresas que tienen trabajadores ya de una edad más madura o simplemente son adultos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Bien, otro aspecto que debemos considerar ya es el lado subjetivo, es decir, la percepción del trabajador que va a tener con respecto al trabajo mismo que realiza. Y aquí entra el tema de los cuestionarios, ¿no? Recuerden que cuando uno aplica un cuestionario de factor psicosocial, lo que está midiendo es la percepción que tiene el trabajador sobre su propio trabajo, así de simple. Entonces, en esta búsqueda de datos, el trabajador nos dará su percepción sobre las condiciones en las que trabaja, las condiciones de su tarea, el ambiente físico donde se desenvuelve y el medio ambiente social. Como les dije, entonces acá vamos a ver el tema del cuestionario. Y finalmente vamos a ver el tema de los efectos, es decir, posibles efectos en la salud del trabajador. Y para eso también vamos a preguntar estos datos en las áreas correspondientes, recursos humanos o la división o área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, deberíamos tener información sobre la presencia de síntomas asociados al estrés en caso de que la empresa tenga esos indicadores
o si no, indicadores sobre las enfermedades profesionales que más se presentan en la empresa o de otras enfermedades no vinculadas al trabajo que la mayoría de trabajadores presentan, ¿no? También presencia de ansiedad, depresión, esto lo podemos obtener si es que la empresa realmente tiene un buen perfil y un buen protocolo del examen médico ocupacional. Como ustedes saben, el examen médico ocupacional es una herramienta muy importante y una herramienta importante en la que se va a evaluar al trabajador, ¿no? Y nos va a dar, o nos debería dar al menos información fundamental, ¿no? Y en este caso, con el examen psicológico ocupacional, podemos obtener esos indicadores, ¿no? De la presencia de ansiedad y depresión. También los indicadores de ausentismo, de incapacidad, de rotación. Sabemos que cuando existe mayor rotación de personal en un área, es porque algo sucede en esa área, ¿no? Las personas no se retiran por el simple hecho de que quieran hacerlo. Y preguntar, indagar, saber es muy importante. Y también indicadores de desempeño en caso de que la empresa contara con ellos. Bien, dentro de las técnicas de recolección de datos, probablemente los que ustedes mejor conocen son las encuestas, ¿no? Cuando nos brindan este cuadernillo, nos indican que completemos las preguntas, todas preguntas vinculadas al trabajo, y este cuadernillo se devuelve. Luego tenemos las entrevistas, que en algunos casos, ahora veo que se da con más frecuencia, pero antes no eran tan frecuentes, ¿no? En las entrevistas lo que se quiere es corroborar, o mejor dicho, tener información sobre las causas que van a responder a los factores de riesgo psicosociales. Por ejemplo, si en la encuesta me indica que hay sobrecarga de trabajo en el área de logística, en la entrevista yo podré indagar sobre la causa de esa sobrecarga de trabajo. Entonces el trabajador me indicará, bueno, esa sobrecarga se debe a poca planificación, una distribución irregular de las tareas, falta de personal, entre otros motivos. ¿Sí? Es por eso que las encuestas son muy limitantes. Yo puedo tomarle esta encuesta a la empresa A, B y C y los tres me salen con sobrecarga laboral. La pregunta es, ¿qué las diferencia? Si yo no entrevisto, no, nunca sabré qué las diferencian, solamente sabré que existe sobrecarga laboral y entonces no sabré cómo intervenir esa sobrecarga. Pero la entrevista, al ser un método cualitativo, me va a dar mayor información sobre cada factor de riesgo psicosocial. Otra técnica es de observación. Es, como su nombre lo dice, observar el trabajo de las personas. Eso se suele dar más en aquellos trabajos que son más operativos, como por ejemplo en empresas de manufactura, en empresas donde hay muchos talleres, ¿no? En las que las personas tienen que trabajar con herramientas, con equipos que pueden ser muy peligrosos, entre otros, ¿no? Entonces la idea es observar cómo el trabajador hace su trabajo. Grupos focales, ¿no? Para las entrevistas. Las primeras entrevistas son individuales, pero también se pueden hacer entrevistas grupales, ¿no? En las que se reúnen a personas que tienen una relación en común. Por ejemplo, voy a entrevistar al área de logística. Si hay 20 personas ahí, entrevistaré pues a grupos de 5, ¿no? Para obtener mayor información. Luego entrevistaré al grupo, pues, de tesorería, y así con cada uno de los grupos. Y bueno, análisis de los datos preexistentes, que son los que hace un instante les indiqué, ¿no? Indicadores de rendimiento, indicadores de rotación, indicadores de enfermedades ocupacionales, entre otros. Listo, la planificación y trabajo de campo. Una vez que yo ya haya determinado, conozco bien a la empresa en la que voy a evaluar, ya sé que le voy a aplicar un cuestionario, una entrevista y otra técnica, entonces planificaré cómo voy a hacer este trabajo de campo, ¿no? Y lo primero que se tiene que determinar son los criterios de inclusión y exclusión. Es decir, si bien las metodologías siempre indican que se tiene que evaluar al 100% de los trabajadores, en la realidad muchas veces no se puede realizar, así la empresa tenga toda la disposición. ¿Por qué? Porque habrán trabajadores que no cumplen con con ciertos criterios. Por ejemplo, si yo voy a realizar mi evaluación en una semana. Tendré que descontar a las personas que se encuentran de vacaciones o con licencia de maternidad, o aquellas personas que tienen licencia con goce de haber.
o que tienen descanso médico prolongado. Entonces, a esas personas no se les va a evaluar. También no se suelen evaluar a los practicantes. ¿Por qué? Porque muchas veces los practicantes solamente realizan sus prácticas 3 meses, 6 meses, a lo mucho un año, ¿no? Pero recordemos que este practicante además muchas veces se retira de la empresa o si postula a la empresa misma, ya va a postular con un puesto específico y ya no como practicante, ¿no? Entonces, por lo general, los practicantes no se suele aplicar la prueba. Bien, también generar las unidades de análisis, es decir, agrupar a los trabajadores con características similares, ¿no? Entonces, lo ideal es evaluar a trabajadores que sean miembros de un mismo equipo. Por ejemplo, tengo el grupo de los de tesorería, logística, administración, recursos humanos, eh, almacén, entre otros, ¿no? Entonces, agruparlos, identificarlos y si hay subgrupos dentro del grupo, pues mucho mejor. Por ejemplo, si estoy en un área de almacén, tendré choferes, tendré operarios, despachadores, entre otros, ¿no? La tasa de respuesta aceptable. La mayoría de métodos nos indica que lo ideal es que se evalúe al 100% de la planilla, pero en caso no se pudiera, lo mínimo que solicitan es el 60% de la población apta para la evaluación. Por ejemplo, yo tengo 100 trabajadores, de los cuales en un área hay 20 trabajadores, entonces trataré de estimar el 60% de esa área, ¿no? O, por ejemplo, si tengo un área chiquita de 5 trabajadores, por criterio, no le voy a aplicar el 60% porque es un área pequeña, entonces evaluaré a los 5, ¿no? La idea es que pueda yo evaluar en torno al 60% como mínimo. Eso no quiere decir que voy a evaluar el 60%, sino el mínimo. Aunque en la realidad, y para ser sincera, muchas empresas lo que hacen es la evaluación por cumplir, ¿no? Entonces, como la norma, o sea, aquí en Perú la legislación solamente te dice, realiza los monitoreos, no te dice ni cantidades, ni con qué método, ni qué porcentaje. Yo misma en mis inicios he evaluado en hospitales de 300 personas y me han mandado a evaluar solamente 6, ¿no? O en empresas que son 100 personas y he evaluado a 3 a 4, o sea, eso es inaudito. El problema es que cuando esas empresas pasan la fiscalización de SUNAFIL, muchas veces el fiscalizador no tiene mucho conocimiento del riesgo psicosocial, entonces va a depender también de cuán detallista es el fiscalizador. Actualmente sí veo que hay fiscalizadores que te indican, a ver, muéstrame tu informe o tu registro de monitoreos. Ya, pásame el de riesgo psicosocial. Y el fiscalizador se da el lujo, ¿no?, de revisar el registro y te pregunta, pero si ustedes son 100, ¿por qué se evalúa a 5, no? Y bueno, ya digamos que la empresa puede decir, bueno, pero yo cumplí, sí, pero la idea es que no has cumplido bien. O sea, si tienes una planilla de 100, trata de evaluar a la mayoría de ellos. Con 5, o sea, esos resultados no tienen ningún tipo de validez, o sea, no sirven así de simple, ¿no? Bien, la duración de las etapas de la evaluación. Hay que estimar que toda la evaluación, desde que ingreso a la empresa hasta que envío el informe, no debe tener un tiempo mayor a 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad de la empresa cambia. Por ejemplo, estoy yo evaluando a una empresa de 2.000 personas y eso me va a tomar 7 meses. En esos 7 meses pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, las personas se van a retirar, la empresa va a cambiar su estructura, la empresa va a cambiar de local, van a cambiar de jefes, de gerencias y demás. Entonces, la idea de hacer una evaluación de factor psicosocial es mostrarle al empleador la situación que se vive en ese momento que se evaluó. Y si yo voy a extender esa evaluación, esto no va a tener mucha validez porque la realidad ya cambió. Bien, y brindar garantías de confidencialidad a los trabajadores, ¿no? Como les indiqué también hace un instante, muchos trabajadores cada año lo sientan, mejor dicho, les brindan un cuestionario y el trabajador no sabe qué hacen con su información, ¿no? Incluso muchas veces ponen sus datos, ¿no? Y los trabajadores suelen ser suspicaces porque piensan que esta es una forma de evaluación de desempeño que puede afectar su permanencia en la empresa, ¿no? Entonces es importante que la empresa permita que el psicólogo tenga una reunión con los trabajadores o con el Comité de Seguridad y Salud y se indique cuáles van a ser las garantías de confidencialidad. Si el trabajador va a tener que colocar su nombre, ¿qué es lo que se va a hacer con sus datos? ¿No? ¿Cómo se va
cómo se va a tramitar sus resultados para que no sea identificado. Eso es muy importante para darle seguridad al trabajador y también tenga una mejor participación en la evaluación. Y bueno, los análisis de datos, es decir, de qué nos vamos a valer para poder procesar la parte estadística de todos estos datos. La mayoría de metodologías cuenta con una plataforma o con baremos o con plantillas de corrección para poder realizar el análisis de datos. Bien, listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Creo que alguien estaba preguntando por acá. Ya, a ver, ¿qué es un acoso laboral? Me pregunta, dice Corina, ¿cómo se define acoso laboral y hostigamiento laboral? ¿Son iguales? A ver, ya, sí, en la legislación peruana existe el término hostilidad u hostigamiento laboral, pero creo que ellos lo entienden de una manera diferente, es decir, el hostigamiento laboral viene a ser todas aquellas situaciones que van a poner en riesgo los derechos laborales del trabajador, ¿no? Por ejemplo, si tú envías a un trabajador eh, a realizar, o mejor dicho, le cambias de situación y ya no es un trabajador que asiste, sino es un trabajador con licencia sin goce de haber, o simplemente no le brindas, por ejemplo, sus beneficios sociales, entre otros. Estas son situaciones de hostigamiento u hostilidad laboral, desde el punto de vista del derecho. En el acoso laboral, en cambio, mejor dicho, en el acoso psicológico laboral, es una figura diferente, ¿no? Que también si uno quisiera denunciar, porque recuerden que los riesgos psicosociales, cuando aparecen en la empresa, son responsabilidad del empleador. Si ustedes, por ejemplo, han leído la ley del hostigamiento sexual, ahí indica, cuando hay una situación de hostigamiento laboral, la responsabilidad cae sobre el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador permite que esto suceda. Es por eso que tiene que prevenir. Oye, yo voy a prevenir, voy a poner mi protocolo, colocaré mi comité, colocaré eh, canales para que las víctimas puedan denunciar, se puede investigar, que me presente todas las pruebas y demás. Entonces, es así como el empleador, digamos, se cuida, ¿no? Para que este hostigamiento sexual no lo dañe, digámoslo así, ¿no? Entonces, el empleador es responsable de que existan casos o no de hostigamiento sexual y de acoso psicológico. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? Ah, por cierto, el hostigamiento sexual, si bien requiere de una investigación por parte de un comité dentro de una empresa, también yo puedo, esa es la parte, digamos, administrativa, también yo puedo generar una denuncia vía penal, ¿no? Por hostigamiento sexual laboral, que podrías tener la figura de hostigamiento laboral en términos de derecho. Bien, ¿tienen alguna duda o alguna otra pregunta? Listo. Bueno, creo que como ya no hay más dudas ni preguntas, entonces voy a dar por terminada aquí la clase, pero les voy a dejar un pequeño trabajo que ahora se los voy a proyectar para darle alcance sobre esto. A ver, por favor, para que me lo puedan enviar al correo de la institución. Bien, el trabajo está alineado justamente con lo que hemos visto ahora, ¿no? Para que es una parte práctica. A ver, estoy acá. Listo, tienen ustedes acá entonces el trabajo individual con fecha de entrega hasta el 8 de noviembre, o sea que hay bastante tiempo para que ustedes puedan realizarlo. El caso es un caso en específico de atención al usuario, no es un caso pequeño para que ustedes puedan leerlo y puedan responder las tres preguntas que tienen identificadas ahí. ¿Sí? Por favor, respondan solamente dos, porque la última la vamos a ver la próxima sesión, que es el 9 de noviembre. El caso es bastante sencillo, está redactado de una manera
simple para que cualquier persona que tenga conocimiento o no de seguridad y salud en el trabajo pueda entenderlo, ¿no? Así que creo que en ese aspecto sí va a ser fácil que ustedes puedan responder las preguntas en un lenguaje, por favor, que ustedes pueden dominar, no necesariamente técnico, como ustedes mejor lo puedan comprender y lo puedan expresar. Listo, entonces esto se lo voy a estar enviando a la institución para que se los pueda enviar a ustedes vía correo, lo puedan tener y puedan trabajar con ello.